Miren, ¿qué tal? Estamos acá con todos ustedes. Saludos. Les habla Sin Mentiras. El presidente de la República dio una entrevista al canal del Estado venezolano, en el programa de Ernesto Villegas, que también es ministro de Cultura. Y allí hubo varios planteamientos de actualidad. Fíjate esta pregunta que le hace Villegas sobre el tema salarial. Son algunos segundos. No te despegues. Escucha al presidente de Venezuela y luego coméntame por favor, qué expectativas tienes tú como venezolano, si estás en el exterior, si crees que verdaderamente para finales del año o para el próximo año habrá mejor perspectiva del salario mínimo de Venezuela. Adelante con el presidente. De la sanción, pero lo vamos a lograr, Ernesto. ¿Qué debe pasar, presidente, para recuperar la capacidad adquisitiva del salario? El aumento de los ingresos reales del Estado venezolano y de la nación como tal. Porque la capacidad adquisitiva de un país se da de acuerdo a la riqueza que produzca. Y nosotros tuvimos un golpe del 99% de la disminución del ingreso en riquezas del país. El 99%. ¿Qué hicimos? Defender la estabilidad laboral. ¿Qué hicimos? Implementar el sistema de bonos de carnet de la patria para aliviar el sufrimiento del ingreso de la familia. ¿Qué hicimos? Lo que estamos haciendo es tratar de recuperar con métodos innovadores el ingreso mínimo necesario de la familia. Este año vamos a terminar mejor, mucho mejor. El balance al 31 de diciembre va a ser mucho mejor del ingreso mínimo de la familia venezolana en relación a hace un año. Ahora, eso es un proceso que responde al ingreso nacional. En la misma medida que el ingreso nacional se recupere, se recuperará de manera estable y sostenida hacia arriba los ingresos de los trabajadores. La recuperación del ingreso nacional pasa por el levantamiento de las sanciones, presidente, por el fin del bloqueo. Bueno, nosotros nos estamos preparando para dos escenarios. Con el levantamiento de las sanciones y el fin del bloqueo, así sea parcial, la recuperación sería acelerada, sin lugar a dudas, sería acelerada. Sin levantamiento de sanciones y con medidas crueles de tortura económica contra el país, la recuperación se daría, sería sostenible, pero sería más lenta. Nosotros nunca hacemos depender las cosas de un solo factor, ¿no? Nosotros trabajamos. Por eso te digo, nosotros nos preparamos para 4 años más de Trump y estamos en esa línea, trabajando para producir más como estuviera Trump, trabajando para vender más como que estuviera Trump, trabajando para más ingresos como que estuviera Trump, cuidando y tratando de mejorar al máximo los ingresos de los venezolanos como que estuviera Trump. Y así como estamos, te digo, como gobierno. Ahora, vamos a quitar esto por acá. Fíjate lo siguiente. Para recuperar el salario, cosa que no dice el presidente de la República, pasa por recuperar PDVSA, hermanos míos. PDVSA representa prácticamente el 100% de nuestros ingresos. Prácticamente. Nosotros veníamos de más de 100.000 millones de dólares anuales en ingresos. Luego con la baja del petróleo llegamos a 60.000, 50.000. Y el año pasado llegamos a 500 millones de dólares. Imagínense ustedes la tragedia económica. El Producto Interno Bruto de Venezuela se perdió 3 veces. De tenerlo en 300.000, cuando teníamos ese salario cercano a los 400, 500 dólares, el salario mínimo, que era el más alto de América Latina, a un Producto Interno Bruto de 70, 80 mil millones de dólares anuales, que es lo que tenemos actualmente. Ese es en primer lugar. Si no recuperas la industria petrolera, no hay vida con el aumento del salario. Tenemos una nómina de más de 8 millones de empleados públicos entre jubilados, pensionados y empleados públicos. ¿Cómo tú le pagas 100 dólares mensuales si no tienes ingresos? Tenemos 15 motores que lanzó Maduro hace 4 años. Eso no han servido para muchos. Como es este gobierno, pues, desorganizado. Las exportaciones todavía le falta demasiado
para obtener dólares por esas exportaciones, a menos que sea del petróleo y sus derivados. El tema de los servicios públicos todavía estamos lejos. Son servicios malos, atrasados, que se están comenzando a actualizar, va muy lento, por ahí tampoco vamos a tener grandes ingresos. El tema de los impuestos, aquí casi el 70% de los empresarios han evadido impuestos desde hace 100 años acá en Venezuela. Hemos reducido algunas brechas, pero todavía estamos atrasados en ese tema del cobro de impuestos. El tema de los emprendimientos, el desorden siempre es lo que más hay desorden, emprendimiento que créditos, que mejoras para todos estos temas de emprendimiento que han nacido en esta crisis en Venezuela. El tema de los créditos bancarios está también paralizado. El tema de los créditos internacionales está también paralizado por todo esto de las sanciones. El tema de las privatizaciones, que hay empresas que no se pueden seguir porque no dan abasto, no se dan abasto, es pérdida, robo, corrupción tras corrupción. Es decir, queda un camino enorme por delante y yo, como ciudadano venezolano, no veo realmente que el gobierno esté bien orientado para lograr que este camino se acorte en el breve plazo posible. De todas formas, mándame tus impresiones sobre cuándo crees tú va a aumentarse el salario mínimo en Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.